Me acosté con el alcalde para conseguir un puesto en el gobierno, y ahora tengo un buen sueldo. ¿Soy la mala? No puedo decir mi nombre real. Tampoco puedo decir de qué ciudad soy. Pero si algo he aprendido trabajando en el gobierno, es que el poder no se gana siendo la mejor persona en la sala. Se gana siendo la más astuta. Y en muchos casos, la más dispuesta. No me sorprende que esto cause revuelo. La política es un pantano de hipocresía donde todos fingen escandalizarse por cosas que, detrás de puertas cerradas, son el pan de cada día. ¿Favores sexuales a cambio de puestos? Pasa en todas partes. En congresos, alcaldías, ministerios. Algunos lo niegan, otros lo aceptan en silencio. Yo no tengo intenciones de hacerme la mártir ni de justificarme. Solo contaré mi historia y dejaré que ustedes decidan si soy la villana, o simplemente alguien que entendió las reglas del juego mejor que los demás. Me acosté con el alcalde. No porque lo amara, ni porque me atrajera, sino porque vi una oportunidad y la tomé. Hoy tengo un puesto bien pagado, estabilidad y un futuro asegurado. Pero lo que nadie te dice es lo que pasa después. Lo que sientes cuando la puerta del despacho se cierra. Cuando las miradas cambian. Cuando el favor concedido se convierte en una deuda que no puedes terminar de pagar. A veces me pregunto si realmente valió la pena. Pero para que entiendan cómo llegué hasta aquí, tengo que empezar desde el principio. No vengo de una familia poderosa. Ni siquiera vengo de una familia acomodada. Crecí en un barrio donde las oportunidades no caían del cielo, y si querías algo, tenías que arrebatárselo a alguien más. Mi madre trabajó toda su vida en una fábrica, mi padre se largó cuando yo tenía 6 años. La universidad nunca fue una opción real para mí, no cuando había que poner comida en la mesa. Pero no soy estúpida. Sé leer a la gente. Sé cuando alguien quiere algo y, lo más importante, sé cuánto está dispuesto a pagar por ello. Trabajé en 1000 cosas antes de llegar a la política. Mesera en un bar de mala muerte. Recepcionista en un hotel que olía a cigarro y desesperación. Asistente en un despacho de abogados donde aprendí que la justicia solo es justicia para los que pueden pagarla. Nada me sorprendía ya, nada me indignaba. Así que cuando conseguí un puesto como secretaria en la alcaldía, supe que estaba en el lugar correcto. Un sitio donde la corrupción no era un escándalo, sino una costumbre. El alcalde, al que llamaremos Roberto para proteger mi identidad, era un hombre de 50 y tantos años, casado, con un historial de escándalos que la prensa siempre enterraba con la cantidad correcta de billetes. Él no era diferente a los demás políticos. Carismático en público, despiadado en privado. Pero yo sabía que le gustaban las mujeres jóvenes. Sabía que me miraba. Y sabía que tarde o temprano haría una oferta. Lo que nunca imaginé fue que yo sería la que daría el primer paso. Lo entendí la primera vez que entré a su oficina. Era tarde, las luces del ayuntamiento estaban casi apagadas, y yo estaba allí organizando documentos para el director administrativo. Llevaba semanas trabajando como asistente, observando, escuchando, aprendiendo. Y entonces Roberto entró. «No deberías estar aquí tan tarde», dijo, apoyándose en el umbral de la puerta. No respondí de inmediato. Lo miré, analizándolo. Sus ojos recorrieron mi cuerpo con ese descaro disfrazado de amabilidad que ya había visto antes. Lo supe en ese instante, él me deseaba. Y si él me deseaba, yo tenía poder. Alguien tiene que hacer que todo esto funcione, respondí con una sonrisa. Él rió. Sabía que el ayuntamiento se sostenía en gente como yo, empleados invisibles, mal pagados, que cargaban con el peso del sistema mientras los de arriba disfrutaban del botín. Eres trabajadora. Eso me gusta. De nuevo, su mirada. Yo podría haber esperado. Podría haber dejado que él diera el primer paso, como hacía con tantas otras. Pero esta vez, quería controlar la situación. Solo necesito una oportunidad, alcalde, dije, sosteniéndole la mirada. Un puesto donde realmente pueda demostrar lo que valgo. Su sonrisa cambió. Supe que entendió lo que quería decir. Hablemos en privado, dijo, señalando su despacho. Y así empezó todo. El despacho de Roberto olía a madera pulida y a cigarro caro. No era la primera vez que entraba, pero esa noche todo se sentía diferente. Cerró la puerta atrás de mí y se apoyó en su escritorio. Me miró como si estuviera evaluando cuánto valía realmente. «Ya eres lista», dijo, con esa voz grave que usaba cuando quería parecer importante. Ambiciosa. Eso me gusta. Yo ya había tomado mi decisión antes de entrar en esa oficina. Sabía cómo funcionaban las cosas. No tenía conexiones, no tenía apellido, no tenía padrinos políticos. Si quería subir, tenía que jugar con las cartas que tenía. Y yo sabía que mi mejor carta era que él me quería. Me acerqué lentamente, sin prisa. «No voy a pedir caridad, alcalde. Sé que puedo hacer más que esto», dije, señalando los papeles en mi escritorio. «Pero también sé cómo se mueven las cosas aquí.
Su sonrisa se ensanchó. ¿Y qué estás dispuesta a hacer por esa oportunidad? No lo dijo con vergüenza. No lo dijo con miedo. Lo dijo con la certeza de alguien que ha hecho este tipo de tratos antes. Me incliné sobre su escritorio, cerca de él. Lo que sea necesario. Y así fue como vendí mi alma. No voy a decir que me arrepentí al día siguiente. Tampoco voy a decir que fue fácil. En ese momento, solo sentí alivio. Alivio porque sabía que no pasaría otro año más como simple asistente invisible. Alivio porque, al fin, las puertas que siempre estuvieron cerradas para mí empezaban a abrirse. Y se abrieron. Menos de una semana después, recibí un ascenso. De asistente de oficina pasé a coordinadora de proyectos. Mi sueldo se triplicó. Me asignaron una oficina propia. La gente que antes me ignoraba en los pasillos ahora sonreía y me saludaba con respeto. Pero lo que nadie me dijo fue que este tipo de favores nunca son gratis. Y que cuando le das a un hombre como Roberto lo que quiere, él siempre querrá más. El primer mes después del ascenso fue una luna de miel. Todo salió exactamente como lo había planeado. Mi nueva oficina tenía ventanales con vista a la plaza principal. Mi sueldo era más de lo que había imaginado ganar en toda mi vida, y por primera vez, me sentía alguien en el gobierno. Pero Roberto no se olvidó de cómo llegué ahí. La primera vez que me pidió que fuera a su despacho después del ascenso, pensé que era para discutir un proyecto. Me equivoqué. Cierra la puerta, dijo apenas entré. Me tensé. Algo en su tono me dijo que esta vez no era una sugerencia. Lo hice. Se levantó de su silla y caminó hasta quedar justo frente a mí. No has venido a verme en un tiempo. Me mordí la lengua. Lo había evitado a propósito, esperando que la distancia hiciera que perdiera el interés. Pero él no era el tipo de hombre que se olvidaba de un favor. He estado ocupada con los proyectos que me asignó. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¿De verdad creíste que con una sola vez bastaba? Sentí un escalofrío. Claro que lo había creído. Que había sido un trato, un intercambio, y que una vez recibido mi pago, yo podía seguir con mi vida. Pero el problema de hacer negocios con el diablo es que él nunca cierra la cuenta. Me agarró de la muñeca con fuerza, no lo suficiente para hacerme daño, pero sí para que entendiera que no estaba preguntando. No seas desagradecida, susurró, y su mano subió por mi brazo. Algo dentro de mí se rompió. Ese fue el momento en el que entendí mi error. No había hecho un trato con él. Me había convertido en su propiedad. Esa noche no dormí. Me quedé en mi departamento con las luces apagadas, viendo la ciudad a través de la ventana, preguntándome en qué momento exactamente había cruzado la línea de la que ya no podía volver. Había cometido un error de cálculo. Creí que podía jugar con Roberto, que podía darle lo que quería una vez y seguir con mi vida, pero no era así como funcionaba el poder. La semana siguiente fue un infierno silencioso. Intenté mantener la distancia, pero él no me lo permitió. Cada junta, cada evento, cada oportunidad en la que podía recordarme que mi puesto no me lo había ganado con mi talento, lo hacía. Me debes mucho, querida, susurró una vez en un almuerzo con empresarios, con una mano casualmente apoyada en mi espalda, justo lo suficiente para que pareciera un gesto inocente para los demás. Era un juego retorcido de poder. No necesitaba obligarme en público. Bastaba con hacerme sentir que mi destino estaba en sus manos. Y lo estaba. Si me negaba, ¿qué pasaría? ¿Perdería el trabajo? ¿Haría que me despidieran con cualquier excusa? ¿O haría algo peor? Un día, al llegar a mi oficina, encontré un sobre en mi escritorio. No tenía remitente, pero supe inmediatamente quién lo había enviado. Dentro había una sola hoja con un mensaje corto, escrito con la precisión de alguien que sabía exactamente cómo torcerme el cuello sin ensuciarse las manos. Recuerda cómo conseguiste este puesto. Sería una lástima que todos lo supieran. Sentí náuseas. Ya no estaba en control de nada. El sobre permaneció sobre mi escritorio todo el día. No lo toqué. No lo tiré. Solo lo miré, como si fuera una bomba a punto de explotar. Había imaginado muchas formas en las que esto podía terminar, pero nunca pensé que Roberto sería tan descarado. Hasta ese momento, todo había sido implícito, un juego de poder en el que ambos fingíamos que yo estaba allí por mérito propio. Pero con ese mensaje, las reglas cambiaban. Me había puesto una soga al cuello. Por la tarde, mientras revisaba unos documentos en la sala de reuniones, recibí un mensaje en mi celular. Roberto, pasa por mi despacho antes de irte. No era una invitación. Respiré hondo. Sabía que no podía seguir evitándolo. Cuando entré, él estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con la misma expresión satisfecha de siempre. Me decepciona que hayas olvidado quién te puso donde estás, dijo sin mirarme, hojeando unos papeles. No respondí. Tienes dos opciones, continuó. O sigues cumpliendo tu parte, o busco a alguien más que lo haga.
Y créeme, querida, encontrar otra chica ambiciosa no será un problema. No era una amenaza. Era una sentencia. Si me negaba, no solo perdería mi trabajo. Me hundiría. Se encargaría de que mi nombre quedara manchado, de que nadie en la política volviera a contratarme. Tal vez incluso filtraría mi ascenso y lo vendería como un escándalo. Y en este mundo, nadie dudaría de él. Me quedé allí, en silencio, sintiendo el peso de mi propia ambición aplastándome. Había jugado con fuego. Y ahora estaba quemándome viva. Me rendí. No sé si fue miedo, cansancio o simplemente la certeza de que no tenía otra opción, pero cuando Roberto me miró con esa sonrisa de triunfo, supe que la batalla estaba perdida. Lo entiendo, dije, bajando la mirada como si estuviera avergonzada. No quiero perder lo que he conseguido. No era una mentira. Roberto se levantó de su silla y rodeó el escritorio hasta quedar justo frente a mí. Sabía que tomarías la decisión correcta, susurró, deslizando una mano por mi brazo. Me quedé quieta, conteniendo el asco que se revolvía en mi estómago. Solo quiero seguir haciendo bien mi trabajo, respondí con voz baja, con un tono lo suficientemente vulnerable como para halagar su ego. Su risa fue suave, casi burlona. Eres lista. Me gusta eso. Sentí sus dedos en mi cintura, y esta vez no me aparté. Había vuelto a venderme. Esa noche fui a su casa. Su esposa estaba de viaje, como siempre. Nadie me vio entrar. Nadie me vio salir. En la mañana siguiente, mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada vacía. Me convencí de que había hecho lo correcto. Que mantener mi trabajo y mi estabilidad era más importante que cualquier escrúpulo. Pero en el fondo, sabía que ya no quedaba nada de la persona que había sido antes de entrar en esta ciudad de llenas. Había ganado. O al menos, eso creí. Dejé de resistirme. Al final, ¿qué importaba? El mundo siempre había pertenecido a los que sabían jugar. Yo solo estaba haciendo lo necesario para asegurarme de no terminar como el resto, invisible, mal pagada, reemplazable. Así que seguí cediendo. Seguí yendo a su casa cuando su esposa no estaba, recibí sus llamadas a cualquier hora, acepté sus regalos y sus promesas. Él obtenía lo que quería, y yo también. No tardé en subir otro peldaño. Me asignaron a un nuevo proyecto, uno grande, con un presupuesto obsceno y reuniones con gente que jamás habría soñado conocer. Cuando caminé por los pasillos del ayuntamiento esa mañana, los mismos hombres que antes me miraban por encima del hombro ahora me trataban con respeto. Respeto. Fue ahí cuando entendí la verdad. El mundo no premia la moralidad. Premia a los que están dispuestos a hacer lo que otros no. Ahora tenía poder. No tanto como Roberto, claro, pero suficiente para mover hilos, para torcer reglas a mi favor. El dinero fluía con facilidad, mis contactos crecían y cada vez me sentía menos culpable. Porque el dinero realmente lo era todo. La culpa no paga las cuentas. La dignidad no abre puertas. Pero saber que piezas mover en este juego, eso sí lo hace. Y yo ya no era una simple jugadora. Me estaba convirtiendo en alguien que no podía ser ignorada. Los meses pasaron y con ellos, la culpa desapareció por completo. Ahora tenía un apartamento en la mejor zona de la ciudad, vestía ropa de diseñador y conducía un auto que en otra vida solo habría visto en revistas. Mi nombre aparecía en documentos importantes, mi firma aprobaba proyectos millonarios, y mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de personas que, de repente, necesitaban favores. El dinero compraba todo. La lealtad, el silencio, incluso la ilusión de respeto. Y yo había aprendido a amar ese poder. Roberto también. No era estúpido. Sabía que mi ambición crecía al mismo ritmo que mi influencia, pero en lugar de temerme, me mantenía cerca. Me usaba, y yo lo usaba a él. Ya eres la mejor decisión que he tomado, me dijo una noche, recostado a mi lado en la habitación de un hotel. Sonreí, pero no respondí. Porque sabía que lo que en verdad quería decir era, eres mi mejor inversión. Y lo era. Ya no era una simple asistente asustada. Era alguien con poder, con dinero, con opciones. Podía seguir donde estaba o podía apuntar más alto. Y lo haría. Porque en este mundo, la única regla real es ganar. Y yo ya no sabía perder. Con el tiempo, dejé de cuestionarme. Esto pasa en todos lados. No es un secreto, solo un pacto silencioso entre los que entienden cómo funciona el juego y los que prefieren fingir que son diferentes. Política, empresas, entretenimiento, en cada oficina, en cada gobierno, en cada congreso, esto es el pan de cada día. Hay quienes lo niegan, quienes prefieren mirar hacia otro lado, pero la verdad es que son pocos los que realmente se abstienen. La moral es un lujo que solo los que ya tienen poder pueden darse. El resto, bueno, el resto tiene que encontrar su manera de sobrevivir. Miro a mi alrededor y sé que no soy la única. Las otras mujeres en este edificio, los hombres también, todos juegan su propio papel en esta maquinaria.
Algunos lo hacen en secreto, otros con descaro, pero todos entienden la verdad fundamental: el dinero lo es todo. Y si no lo tienes, si no tienes poder, entonces no eres nada. A veces pienso en la persona que era cuando llegué aquí. La que tenía ambiciones limpias, la que creía en el mérito, la que pensaba que podía conseguirlo todo sin ensuciarse las manos. Ahora esa persona me parece ingenua. Porque en este mundo, solo existen dos tipos de personas: las que hacen lo necesario para ganar, y las que terminan siendo pisoteadas. Y yo hace mucho decidí de qué lado quería estar. Quizás en un futuro les traigo una actualización, por ahora estoy en un jacuzzi con Roberto.